Hay cosas que solo se comprenden cuando se vive en primera persona. En este espacio, quienes convivimos con la miastenia tendremos voz propia para contar nuestras historias, visibilizar la enfermedad y compartir lo que significa vivir con ella cada día. Hola, mi nombre es Mamen Gil y esto es En Primera Persona, un podcast sobre miastenia que nace de la colaboración entre AMES, Asociación Miastenia de España, y Alexion. A lo largo de los episodios anteriores hemos hablado de síntomas, emociones, apoyos, pero también es importante hablar de derechos. Por ello, en este episodio nos centraremos en las barreras legales y administrativas a las que se enfrentan muchas personas tras el diagnóstico, trámites, reconocimiento de discapacidad, acceso a ayudas y recursos. Para arrojar luz sobre estos temas nos acompaña Godofredo Álvarez, abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social y colaborador habitual de AMES, quien compartirá su experiencia personal y profesional, ayudando a otras personas a defender sus derechos. Godo, bienvenido. Gracias, buenas tardes y encantado de participar en ese podcast. Godo, gracias por acompañarnos en este episodio y me gustaría empezar por algo que suele generar confusión. ¿Podrías explicarnos qué diferencia existe entre incapacidad y discapacidad y por qué es importante no usarlos como sinónimos? Bien, efectivamente, como dices, incapacidad y discapacidad son conceptos totalmente diferentes. Hay muchas diferencias entre ellos. La discapacidad es una valoración objetiva de las limitaciones que presenta una persona. Esa valoración se hace conforme a un Real Decreto, a un decreto el 888 del año 2022, y es una valoración que se basa simplemente en la lesión que presenta una persona, con independencia de la actividad profesional que realice. Es decir, la valoración se realiza conforme al baremo. El baremo, si dice que la amputación de una falange de un dedo es un porcentaje de discapacidad, ese porcentaje de discapacidad es el mismo para todas las personas que sufran esa lesión. Esa valoración de la discapacidad está atribuida a las comunidades autónomas y son las consejerías de cada comunidad las que tienen competencia en la calificación de esa discapacidad, normalmente las consejerías de servicios sociales. La discapacidad no da derecho nunca tampoco al reconocimiento de una prestación económica o una pensión, salvo en supuestos ya más graves en los que se supere el porcentaje de discapacidad del 65% y siempre y cuando se reúnan además otra serie de requisitos como son la carencia de rentas en la unidad familiar. La discapacidad, el único objeto que tiene o la única ventaja es los beneficios fiscales que ello supone, a efecto del impuesto de la renta, a efecto del impuesto de sucesiones y donaciones, y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Luego, efectos laborales, permite trabajar en centros especiales de empleo, en el ámbito privado, y en el ámbito público también se reserva, siempre hay una reserva de plazas a las personas con discapacidad cuando se convoca cualquier oposición. Y luego también acceso en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, en becas. La discapacidad únicamente produce efectos si el grado que se reconoce es igual o superior al 33%. Por debajo de ese porcentaje no se considera la existencia de discapacidad. Sin embargo, la incapacidad permanente es una institución o un instituto totalmente diferente. La incapacidad permanente sí que es una prestación de seguridad social, es una pensión y como tal pensión pues exige unos requisitos. El requisito general de todas las prestaciones de seguridad social es el requisito de estar de alta en seguridad social, es decir, estar trabajando. O también se puede reconocer en otros supuestos en situaciones asimiladas a la de alta, que aún sin estar trabajando, pues sí que se puede estar en esa situación. Los requisitos de cotización también son exigibles para causar derecho a esas prestaciones, salvo que la incapacidad derive de un accidente. Si esa incapacidad es consecuencia de un accidente, pues evidentemente no se exige ningún requisito previo de cotización. En cuanto a la incapacidad permanente, la diferencia fundamental con la discapacidad es que esta incapacidad permanente es esencialmente profesional. No se valora igual, el grado de incapacidad permanente que pudiera reconocerse no es el mismo si la profesión que se ejerce por parte del trabajador no es la misma. Es decir, unas mismas lesiones pueden ser constitutivas de incapacidad permanente en una actividad profesional concreta, y puede no ser incapacidad permanente para otro trabajador, siendo las lesiones idénticas. Antes hemos dicho que la discapacidad, idénticas lesiones, idéntico grado de discapacidad, en incapacidad permanente
no es así. De hecho, la propia ley lo define como las lesiones o limitaciones funcionales que sufre un trabajador, es decir, se refiere expresamente a trabajador, y por lo tanto siempre tiene ese componente profesional. Lo que se valora en la incapacidad permanente es la capacidad de trabajo, es decir, si el trabajador puede seguir trabajando en la actividad habitual que venía realizando o incluso en cualquier otra actividad laboral diferente. Y además también, si como consecuencia de esas lesiones, enfermedades o limitaciones que provocan, pudiera necesitar ayuda de tercera persona para actividades básicas de la vida diaria. La incapacidad permanente, el reconocimiento y la calificación está atribuida al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es administración estatal. Como hemos visto anteriormente, la discapacidad eran las consejerías de cada comunidad autónoma las que tenían la competencia para reconocerlo. Y por poner un ejemplo muy gráfico, para poder distinguir ambas categorías, por ejemplo, un carpintero y un pianista. A ambos les amputan 2 dedos de la mano izquierda, que es la mano no dominante en el carpintero. El grado de discapacidad que le reconocerían a ambos por esa amputación de los 2 dedos sería el mismo grado de discapacidad para los dos. Sin embargo, en materia de incapacidad permanente, para el pianista seguramente sería una incapacidad permanente total, dado que no puede seguir trabajando en su actividad laboral habitual, es decir, no podría seguir tocando el piano. Sin embargo, para el carpintero, casi que con total seguridad, no sería una incapacidad permanente, puesto que puede seguir trabajando aun con la amputación de esos dedos. Ujú. Aclarados pues estos conceptos, si te parece, podemos entrar ya un poco en materia. ¿Qué ocurre cuando una persona ya no puede desempeñar su trabajo con normalidad debido a la miastenia? Bien, en este caso, con respecto a la miastenia en concreto, lo normal será que comience la sintomatología, es decir, comiencen esos síntomas invalidantes que pueden ser incapacitantes o no para el trabajo inicialmente, y pasarán algunos meses hasta que se establezca el diagnóstico de la miastenia. Si esos síntomas empiezan a ser ya, hacen inviable el desarrollo del trabajo, lo normal será que se inicie un proceso de baja médica. Durante esa baja médica, el trabajador pues, será sometido a las pruebas, tratamientos, diagnósticos, intervenciones en su caso si fueran necesarias, y se mantendrá durante todo el proceso, durante toda la duración de la baja médica. La baja médica tiene una duración de 365 días, que es un año, prorrogable por otros 180, 6 meses, y alcanzada la duración máxima de la incapacidad temporal, que son los 545 días, habrá que iniciar un expediente de incapacidad permanente, en el que lo que se va a valorar es la capacidad de trabajo de esa persona. Es decir, si puede seguir desarrollando la actividad laboral que venía haciendo o incluso cualquier otro tipo de trabajo. Y también, por supuesto, si los síntomas llegaran a ser muy graves, pues incluso la posibilidad de necesitar ayuda de tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria. Especialmente lo que resulta trascendente es la evolución del cuadro médico y de las lesiones y limitaciones que presente el trabajador, porque esas limitaciones serán las que, en su caso, permitirán el reconocimiento de esa prestación de incapacidad permanente y, dentro de la incapacidad permanente, también el grado que pudiera corresponder a esa concreta situación. Entonces, ¿qué derechos laborales tenemos reconocidos las personas con miastenia? ¿Qué tipo de medidas o adaptaciones podemos solicitar, por ejemplo, antes de llegar a esa baja o esa discapacidad en nuestro entorno laboral? Bien, si las limitaciones funcionales provocadas por la miastenia no llegan a ser de tal entidad, impidan el desarrollo del trabajo, ahí sí que se puede solicitar dentro de la empresa un reconocimiento médico por parte del Servicio Médico de Prevención, que emitirá un informe valorando esa capacidad de trabajo y si se puede seguir realizando. Y en el caso de que efectivamente se pueda mantener esa relación laboral, el Servicio Médico de Prevención lo que tendrá que indicar en el informe de valoración serán las restricciones o adaptaciones que precise el trabajador. Por ejemplo, en trabajos en los que se tenga que estar de pie, pues a lo mejor el descansar cada hora durante 10 minutos. En trabajos en los que se tenga que manipular cierto peso, pues el no manipular o no cargar pesos superiores a 1 kilo, a 2 kilos, a 3 kilos.
Eso es el propio servicio médico el que lo determinará. Y eso siempre y cuando las limitaciones funcionales provocadas por la enfermedad no lleguen a ser del todo invalidantes para el ejercicio del trabajo. Hay veces que si esas limitaciones son de tal entidad que la adaptación no resulta posible, pues evidentemente si el Servicio Médico de Prevención considera no apto al trabajador, lo que podrá ocurrir casi con total seguridad será que la empresa recurra a una extinción de la relación laboral a través del despido por ineptitud sobrevenida. Es un despido de carácter objetivo que lleva aparejada una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Si eso es así, evidentemente es un elemento favorable para pelear por la incapacidad permanente, dado que ya hay un servicio médico que ha dicho que ese trabajador no está en condiciones de poder seguir realizando esa actividad laboral. Y eso te estoy hablando lo del servicio médico siempre y cuando el trabajador esté de alta, porque si el trabajador está de baja médica, no se puede producir ese reconocimiento médico. Ese reconocimiento médico únicamente es posible si el trabajador está en activo, es decir, si está trabajando. Y en el caso de discapacidad, ¿qué pasos debe seguir una persona para solicitar ese reconocimiento, esa valoración y cómo es ese proceso, qué documentación se suele requerir? Bien, para la discapacidad el procedimiento es muy sencillo. Se trata de recopilar toda la información médica de la persona, es decir, con todos los diagnósticos que tenga y especialmente haciendo especial hincapié en las limitaciones que pudieran provocar esas patologías y con esos informes actualizados cumplimentar unos formularios y presentarlos en la consejería correspondiente. La calificación la harán los órganos de calificación de los órganos médicos bueno, pues a raíz de eso, conforme a la valoración que figura en el decreto, conforme al baremo, te reconocerán un determinado porcentaje de discapacidad. El tiempo que suele tardar es excesivamente largo, al menos aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, están demorándose la resolución de los expedientes alrededor de 18 meses, que me parece una barbaridad. No sé en el resto de comunidades autónomas cuál es el tiempo de resolución, pero desde luego que aquí es, desde mi punto de vista, excesivamente largo. Sí, aquí en Andalucía, yo le hablo desde Andalucía, en algunos casos hasta más tiempo, 2 años y algo. Una barbaridad. Muchísimo, muchísimo. Como acabas de comentar, uno de los documentos más importantes suele ser el informe médico. Desde tu experiencia, ¿qué es fundamental que refleje el neurólogo o el especialista en ese informe para que quienes evalúan el caso entiendan bien las limitaciones que puede provocar una enfermedad, como en este caso la miastenia? Sí, desde luego que el contenido del informe es fundamental. En, en materia de seguridad social, existe la máxima en el proceso de seguridad social de que lo que no está documentado no existe. Entonces, los informes es importantísimo que reflejen con el mayor rigor posible cuáles son las limitaciones funcionales que provoca la enfermedad. Es decir, una enfermedad, un concreto diagnóstico, no justifica nunca el reconocimiento de una prestación de incapacidad permanente. La incapacidad permanente viene provocada por las consecuencias de la enfermedad, es decir, por las limitaciones funcionales que provoca esa enfermedad en el trabajador. Es decir, qué síntomas provoca, qué limitaciones, qué no puede seguir haciendo el trabajador, qué necesidades tiene a nivel pues de adaptación, de poder tomar medicación, de seguir tratamientos. Todo eso es fundamental. Es decir, un informe sobre miastenia en el que únicamente coste el diagnóstico, la verdad que es muy pobre y ayuda poco. Es importantísimo lo que he dicho. Es fundamental que el informe recoja las limitaciones funcionales que provoca en el trabajador esa enfermedad. Si no es así, va a estar muy, muy difícil el reconocimiento de la prestación de incapacidad permanente. Y yo siempre insisto a todos mis clientes y a todas las personas que contactan conmigo, también de AMES, que recojan pues, eso, las limitaciones, la sintomatología que provoca la miastenia es muy florida y es muy variada. Y hay personas diagnosticadas de miastenia con una sintomatología, no te voy a decir leve, pero una sintomatología que no es grave, a lo mejor de carácter moderado. Hay otras personas con sintomatología muy, muy invalidante, que incluso hace que necesiten ayuda de tercera persona.
Entonces, siendo el diagnóstico el mismo, la situación real de cada persona es totalmente distinta. Y por eso es importantísimo que el informe refleje eh, esas limitaciones funcionales, es decir, qué no puede hacer el trabajador e incluso si necesita ayuda para determinadas actividades de la vida diaria. Y bueno, también como hemos comentado, a veces estos procesos se alargan mucho, demasiado, en el tiempo. ¿Qué puede hacer una persona si su solicitud se retrasa más de lo previsto y si esa resolución al final es negativa? ¿Existen vías para reclamar, presentar alegaciones? Sí, en el caso de la discapacidad, ya lo hemos hablado antes, efectivamente los tiempos son excesivamente largos, pero ahí la única alternativa que se tiene es la de tener paciencia. Es decir, paciencia y esperar a que la consejería correspondiente pues dicte la resolución y califique el grado de discapacidad que pudiera corresponder. En materia de incapacidad permanente, la resolución de los expedientes suele ser bastante más ágil. Lo que provoca que eso se alargue en el tiempo no es el expediente de incapacidad permanente, sino el proceso previo de incapacidad temporal en el que estará seguramente, normalmente una incapacidad permanente siempre viene precedida de un proceso de incapacidad temporal, es decir, de una baja médica. Esa baja médica, como hemos dicho anteriormente, pues tiene una duración de 365 días más 180 de la prórroga, que son 545 días, son 18 meses. Y a partir de esos 18 meses es cuando hay que hacer el expediente de incapacidad permanente. Ese expediente de incapacidad permanente normalmente se suele resolver en cuestión de 3, 4, 5 semanas, no más. Es decir, que la resolución suele ser bastante ágil, salvo que se demore la calificación. Un expediente de incapacidad permanente, una vez iniciado, existe la posibilidad de que el propio INS acuerde la demora de la calificación, que significa que se reserva el plazo de 6 meses para dictar resolución. Y eso normalmente ocurre cuando el trabajador está pendiente de algún tratamiento a corto plazo o que haga previsible la recuperación a corto plazo en ese plazo de 6 meses. Si no es así, la demora de calificación no suele dictarse. Y ya te digo, aquí por lo menos en Valencia y en provincias limítrofes, en Alicante, Albacete, Murcia, Tarragona, la resolución suele ser en cuestión de 4 o 5 semanas, suelen estar resueltos estos expedientes. En el caso de que la resolución sea negativa, o no se reconozca la prestación de incapacidad permanente, efectivamente se puede impugnar esa resolución. Lo primero es en vía administrativa, mediante la reclamación administrativa previa, y luego posteriormente, si esa resolución es desestimada, siempre cabe la posibilidad del recurso a la vía judicial. En ese caso, habría que iniciar un procedimiento judicial ante la jurisdicción social, que también desgraciadamente en algunos lugares también se está demorando mucho tiempo el señalamiento de los juicios. Sabemos, bueno, que en función de la residencia el proceso puede variar. ¿Por qué existen esas diferencias entre las comunidades autónomas en el reconocimiento de derechos y ayuda? ¿Y hay alguna posibilidad de que se pueda conseguir esa equidad territorial o todavía tenemos que seguir luchando y reivindicando? Bien, yo desde mi punto de vista no veo tanta diferencia. Es decir, la normativa que regula el reconocimiento del grado de discapacidad es normativa estatal. Es decir, el baremo es el mismo en todas las comunidades autónomas, en todo el territorio del Estado. Por tanto, la aplicación de esa norma debe ser común en todas las comunidades autónomas. Cuestión distinta es que determinadas comunidades autónomas, dentro de su ámbito de competencias, sí que puedan establecer algunas ayudas, algunas ventajas sociales o algunos derechos a las personas con discapacidad que residan en esa comunidad. Pero en ese caso ya no estamos ante diferencia de trato en aplicación de una misma normativa, sino que se trata de ventajas, derechos o ayudas que se puedan reconocer por cada comunidad autónoma. Y respecto a la incapacidad permanente, no suele haber diferencia. Las diferencias, si las hay, son mínimas, porque la normativa que se aplica también es normativa estatal, es la Ley de Seguridad Social. El organismo que reconoce la incapacidad permanente es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es también un organismo de ámbito estatal. Y aunque sí que es cierto que en algunas comunidades autónomas, en el ámbito judicial, la incapacidad permanente termina
con el recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia tiene ámbito autonómico y sí que es cierto que algunas comunidades autónomas, algunos tribunales superiores de justicia, sí que tienen algunos criterios específicos con respecto a determinadas patologías para reconocer en base a esas patologías un determinado grado de incapacidad permanente. Y eso es así. Y desgraciadamente es que la incapacidad permanente nunca llega al Tribunal Supremo. Normalmente todos los recursos en materia de incapacidad permanente son inadmitidos por norma general. Entonces, esas pequeñas diferencias que pudiera haber en cuanto al reconocimiento de un determinado grado de incapacidad permanente, pues van en función de los criterios que pueda haber fijado el concreto Tribunal Superior de Justicia en el ámbito de esa comunidad. Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, en Cantabria, la prótesis bilateral de caderas se considera como una incapacidad permanente absoluta. En el resto de comunidades no. Claro. En el resto de comunidades irá en función de las limitaciones funcionales que provoque en el trabajador. Y bueno, teniendo claro por dónde empezar y a quién acudir siempre marca la diferencia. ¿Qué pasos básicos recomendarías dar a quienes acaban de ser diagnosticados y no saben cómo moverse en este terreno más burocrático? Sí, desde luego que el ámbito de la seguridad social es un ámbito complejo. Yo lo que recomiendo siempre, y además a nosotros aquí en el despacho, lo que nos gusta es coger el asunto cuanto antes. Es decir, coger el asunto cuando una persona es diagnosticada de miastenia o se inicia el proceso de baja, es conveniente ya desde ese momento contactar con un profesional que te pueda guiar, que te pueda ir informando de todo lo que va a acontecer a lo largo del proceso. El proceso es largo, el proceso de baja son 18 meses y luego viene el expediente de incapacidad. Todo eso interesa, el expediente de incapacidad es la finalización de todo el proceso y siempre es conveniente desde nuestro punto de vista el ir preparando cuando, desgraciadamente, la miastenia es una enfermedad muy puñetera, perdón por la expresión. Lo es. Entonces, todo eso casi que con total seguridad, salvo casos muy, muy concretos y muy específicos, pero es muy posible que eso termine con una incapacidad. Y todo eso es conveniente ir preparándolo desde el principio, desde el primer diagnóstico, desde el inicio de la baja o desde los primeros meses de baja, para que cuando llegue el momento de tramitar ese expediente de incapacidad, pues esté todo más o menos encaminado. Pues bueno, en este episodio hemos visto que, bueno, que cuando la miastenia nos impide desarrollar nuestro trabajo con normalidad, tenemos también nuestros derechos. Uno de ellos, pues pedir la adaptación de nuestro puesto de trabajo. Si esa adaptación no es posible o la enfermedad va a más, pues ya se podría iniciar un proceso o de incapacidad o de discapacidad. Y en cualquier caso, sí hay que tener en cuenta que es muy importante que los informes médicos reflejen los límites funcionales. Godo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento y tu compromiso con las personas que conviven con miastenia. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Pues lo mismo, muchísimas gracias por contar conmigo. Y a todos y todas los que nos escucháis, gracias por acompañarnos una vez más. Y en el próximo episodio hablaremos con el doctor Andrés Nascimento sobre el síndrome miasténico congénito, una forma poco común de la enfermedad que suele aparecer en la infancia y presenta importantes retos en su diagnóstico y tratamiento. Además, contaremos con el testimonio de Marola, madre de una joven que convive con esta enfermedad. Mientras tanto, podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales, @AmesMiastenia, tanto en Instagram como en X, Asociación Miastenia de España, AMES en YouTube o desde la web de amesmiastenia.ong. Y recordad, dar voz a la miastenia es construir su futuro. Hasta la próxima.